Bueno, estamos hablando de los macrólidos y vamos a empezar hablando del efecto inmunomodulador que ellos tienen. Eh, en la literatura empiezan describiendo unos casos, o el primer caso reportado de este efecto en 1959 por Kaplan y Godin y otros colaboradores, en donde tenían unos pacientes con diagnóstico de asma severo que venían siendo tratados con esteroides diarios y que luego de que le administraron troleandomicina, que es un macrólido de la época, requirieron menor dosis de esteroides para cumplir los mismos efectos. Entonces ahí fue como el primer reporte en que se tuvo en cuenta que los macrólidos podían disminuir la respuesta inmune del huésped. ¿Qué antibióticos o qué macrólidos tienen esto? La eritromicina, la claritromicina y la citromicina, los tres. Y hay varias teorías. Se cree que no es solo una vía por la cual inhiben la inflamación, sino que hay varias. Empezamos hablando de la inhibición del factor nuclear kappa beta. Este factor lo que se encarga es, cuando se activa, de activar, valga la redundancia, nuevos genes que codifican proteínas y citoquinas proinflamatorias. Entonces, al inhibir el factor nuclear kappa beta, pues va a haber una disminución en esta concentración de citoquinas proinflamatorias. Al igual que en los neutrófilos, por las mismas citoquinas proinflamatorias que están disminuidas, principalmente la interleuquina 8, también los neutrófilos van a estar en un estado de hipoquinesia, donde no se van a mover, donde van a estar un poco quietos a nivel sanguíneo, y no van a hacer los movimientos de migración ni de rotación en el vaso, ni van a pasar a otros tejidos. Adicionalmente, también mencionaban que aumenta el AMP cíclico dentro de los neutrófilos y que es un factor determinante para la apoptosis de estos leucocitos. Por otra parte, mencionaban la disminución de la liberación de metaloproteinasas, de las tasas, coagulasas y de otras sustancias que van a disminuir la respuesta que tiene el huésped contra los gérmenes. Y también hay inhibición de expresión de genes que codifican la mucina. Estoy hablando un poco de la parte respiratoria. Va a haber menor secreción, menor producción de moco. El moco va a ser mucho más líquido y va a ser de mejor eliminación. Además de eso, también estimula las células ciliadas para que barran el moco. Por otra parte, disminuyen la expresión de la endotelina 1 a nivel pulmonar también. Lo que me hace eso es en el músculo liso bronquial, que me va a inhibir una vasoconstricción, por lo tanto va a haber una vasodilatación, perdón. Entonces este es un cuadro que resume el efecto inmunomodulador, donde vemos desde el inicio el efecto que tiene sobre las citoquinas y los neutrófilos. Luego mencionaban un poco sobre el biofilm que se forma a nivel pulmonar con el moco y las pseudomonas. Estas disminuyen el inóculo de las pseudomonas. Y también, en cuanto al transporte ciliar, como mencionamos, la viscosidad del moco y el movimiento de los cilios para barrer el moco. Todo esto pues lleva a una disminución de la inflamación. Ese es el efecto inmunomodulador que tienen los macrólidos. ¿Y en quién se ha visto? ¿En quiénes o sea, lo ideal es que disminuyan la respuesta inflamatoria, pero se ha visto principalmente en pacientes con neumonías multilobares, neumonías severas, allí. Pero, por ejemplo, en pacientes con infecciones intraabdominales, piel y tejidos blandos, todo eso, no. O sea, se ha visto mucho el efecto y, como lo mencionó usted, precisamente es allí en pulmón, específicamente. ¿Listo? Y por eso lo utilizamos en pacientes con neumonía multilobares. O sea, es más pulmonar el efecto inmunológico. Exactamente, ese el efecto es pulmonar. Allí se ha visto que hay disminución de la mortalidad, inclusive. Bueno, en marzo de 2013 la FDA saca una alerta, un comunicado en donde cambian todas las etiquetas de la citromicina que se está comercializando, y le ponen una etiqueta de alerta en donde mencionan, abro comillas, pues la citromicina puede causar cambios anormales en la actividad eléctrica del corazón, que puede dar lugar a un ritmo cardíaco irregular y potencialmente fatal. Eso es un documento, más o menos unas 6-7 hojas, donde pues, el resumen que quieren decir es básicamente eso. Es fundamental saber aquí que no especifican el porqué del aumento del QT ni del porqué se va o puede predisponer a que el paciente entre en trozada de point,
pero que es fatal en algunos, podría ser fatal en algunos casos y que debería darse con alerta y con precaución. Bueno, en la terapia secuencial del Helicobacter pylori, entonces este artículo mencionaba muy bien sobre eso y hablaba de la tasa de cura en comparación con la otra, pues con el otro tipo de tratamiento del Helicobacter pylori, la triconjugada o la que funciona con 4 medicamentos. En la secuencial, que es la que vemos abajo, mencionaban que tiene una cura del 75 al 80% y que consiste en darle al paciente desde el día 0 al día 5 omeprazol 20 miligramos cada 12 horas más amoxicilina 1 gramo cada 12 horas. Posteriormente, cuando lleguemos al día 5 hasta el día 10, vamos a seguir con el omeprazol igual como veníamos, pero la amoxicilina la vamos a cambiar por claritromicina 500 cada 12 horas más tinidazol 500 miligramos cada 12 horas. En comparación con el triconjugado, que tenía una cura hasta del 80% y mencionaba en algunas fuentes hasta del 90%, una muy buena tasa de cura, pues ahí vemos que el triconjugado podría funcionar mejor. Cuanto a las recomendaciones de la ITSA para infecciones respiratorias, entonces la ITSA tenía 4 guías en cuanto a la parte respiratoria. La primera es una guía para la rinosinusitis bacterial aguda en pacientes adultos o en niños, y la única mención que hacen de los macrólidos es que no se recomiendan los macrólidos debido a que el Streptococcus pneumoniae tiene una alta tasa de resistencia. Entonces en esta guía no la recomiendo. En la guía de el manejo, la actualización para manejo de la faringitis aguda por Piógenes, lo que mencionaban era lo siguiente, que el tratamiento para infecciones por Streptococcus Piógenes en pacientes que sean alérgicos a la penicilina, se podría incluir una cefalosporina para el manejo de estos pacientes, pero digamos que como son alérgicos a los betalactámicos, pues una opción clara sería darle o clindamicina o claritromicina por 10 días o acitromicina por 5 días. Ahora, las diferencias aquí con la acitromicina y la claritromicina mencionaban que había una mayor tasa de curación con la claritromicina 10 días que la acitromicina 5 días. Aunque los efectos adversos, pues como sabemos, la claritromicina son un poco más pronunciados por su metabolismo. Interacciones farmacológicas. Esa era la guía para el Piógenes, y esta es la guía para neumonía adquirida en el hospital. No mencionaban nada al respecto, simplemente que si hay sospecha de Legionella pneumófila, pensar en administrarle algún tipo de macrólidos, o hasta mencionaban fluoroquinolonas, que también tienen buena acción con eso. Así que en esta guía no. Y en donde más la menciones es en la cuarta guía, que es la de neumonía asociada a la comunidad, en donde, pues lo primero que dicen es en el manejo empírico, si hay sospecha de pseudomonas, y mencionan en una parte que los pacientes que estén en la unidad de cuidados intensivos, manejo empírico, se realizaría con un beta-lactámico, ya sea cefrotaxime, ceftriaxona o ampicilina subbactam, más incluso acitromicina. Entonces es ahí donde la menciona con un nivel de evidencia 2, o una fluoroquinolona, por una parte, los pacientes que estén en la unidad de cuidados intensivos. Y en los pacientes que vayan a recibir un manejo ambulatorio, sí lo recomiendan en primera línea un macrólido, pues para que lo use de forma ambulatoria. Y es eso. ¿Y por qué más acitro y no claritro? Porque ayer todos ustedes me decían que era claritro, ¿sí o no? Que las guías decían era claritro. Las guías decían clarito, ¿cuáles? Porque las de la ITSA mencionan acitro. No, pero ayer yo les preguntaba, ¿y qué macrólido se utiliza? Todo el mundo me decía aquí que claritro. Y las guías dicen es acitro, ¿por qué?